Amigos, es momento de una entrevista. Vamos a conversar en este momento con el jefe de la OMPE, Piero Corvetto Salinas, para hablar sobre la organización y propuestas de la OMPE para las elecciones generales del 2021. ¿Cuáles serán las medidas de seguridad sanitaria que se implementarán en el marco de la pandemia que estamos viviendo? Señor Piero, es un placer saludarlo. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la posibilidad de conversar con Jurado Nacional de Elecciones TV. Para que nos comente, por favor, ustedes ya han sostenido una reunión con MINSA. Además, las normas transitorias les dan a ustedes la facultad de hacer ciertas regulaciones y protocolos en las elecciones generales del 2021 con la intención de salvaguardar la salud de la población el próximo 11 de abril. ¿Podría comentarnos cuáles son las medidas que se han propuesto ya para este día? Sí, cómo no, le agradezco muchísimo por la pregunta. Nuestra meta fundamental es construir confianza, que el ciudadano sienta la confianza necesaria que le permita participar de manera masiva, esos casi 25 millones de ciudadanos que participen de manera masiva en la jornada electoral del 11 de abril del próximo año. Para eso requerimos de manera inmediata una reunión con la señora ministra, la doctora Pilar Macetti, quien en un gesto de desprendimiento y, digamos, un compromiso altísimo con la patria, nos permitió tener una reunión con ella y su equipo de trabajo esta semana. Al día siguiente de juramentar y asumir el cargo, tuvo la delicadeza de recibirme y hemos conversado sobre la necesidad inmediata de poder ponernos a trabajar respecto de la definición de protocolos. Nosotros hemos ya adelantado unas propuestas de protocolo para su análisis y vamos a tener que aprobar, obviamente, con la venia del Ministerio de Salud, quien es el ente rector en estos temas, 5 protocolos que nos van a permitir garantizar y generar las condiciones de salud para los ciudadanos durante el proceso y la jornada electoral. Esos protocolos son: el primero es el protocolo de funcionamiento de las oficinas descentralizadas de procesos electorales. Vamos a instalar para las próximas elecciones aproximadamente 95 oficinas descentralizadas de procesos electorales y para ello hay que tener un protocolo. Usted sabe que pasamos de 400 funcionarios a 75.000 funcionarios a nivel nacional. Tenemos que tener también un protocolo aprobado respecto de los miembros de mesa, un protocolo aprobado respecto de los personeros, un protocolo aprobado respecto de los electores y, por supuesto, un protocolo aprobado respecto del funcionamiento de los locales de votación, tanto los locales abiertos como los locales cerrados. Creo que con esa aprobación de los protocolos, que ya los comenzamos a trabajar con el MINSA, hemos presentado unas propuestas y vamos a continuar presentando propuestas a lo largo de esta y la siguiente semana, y estamos absolutamente confiados que con el apoyo técnico del Ministerio de Salud vamos a poder tener en lo inmediato ya aprobados los protocolos que permitan que se puedan difundir, que la gente conozca cómo va a ser la elección, cómo vamos a garantizar su seguridad, su salud durante el proceso electoral y puedan con absoluta tranquilidad, con absoluta confianza participar masivamente en la jornada electoral del 11 de abril del próximo año. Señor Corvetto, entre las propuestas que ya se han escuchado y se han dado por su parte, se ha hablado de la distribución de las mesas de sufragio de repente en espacios abiertos, al aire libre. ¿Cómo sería esta distribución? Asimismo, se ha dicho que no podría tener un aula más de 2 mesas de sufragio. ¿Cómo se realizaría esta distribución? Además, considerando que tenemos un país de diferentes características, ¿no? Tenemos regiones de repente en las que puede haber condiciones climatológicas que no se den para que se haga en espacios abiertos. Cuéntenos más al respecto de esta propuesta. Mire, en principio la propuesta se basa en poder cambiar la lógica histórica de organización del proceso electoral. Históricamente, nosotros trabajábamos con el menor número de locales con el mayor número de mesas. Y así funcionó históricamente. Ahora nuestra lógica es diferente. Nuestra lógica es, primero, trabajar con un mayor número de locales de votación que podrían ser al aire libre en determinados casos donde sea posible, ¿no? En locales cerrados
donde se pueda posible, por supuesto, porque usted ha sido muy clara, nuestro país es muy diverso y las condiciones de infraestructura, recuerde usted, no son propias de la organización electoral, sino son fundamentales, fundamentalmente del Estado y fundamentalmente del área educativa, ¿no? En donde nosotros montamos la elección. Entonces, el criterio es muchos locales de votación, lo más cerca posible a los lugares en donde residen los ciudadanos, porque ustedes saben que también hay contagio en el momento, o posibilidad de contagio en el momento del transporte. La idea es que puedan ir caminando a votar. Esa lógica para nosotros es importante. Muchos locales de votación con el menor número de mesas posibles por local. Y vamos a cambiar también esa estructura que usted ha mencionado también como conocedora de la materia electoral, que trabajábamos con cuando menos 2 mesas de sufragio por aula. Eso va a cambiar, eso no puede continuar. Nosotros, para garantizar la salud de los miembros de mesa, de los electores, de los personeros y de nuestro propio personal y del personal de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones que trabaja de la mano cada proceso electoral con nosotros hemos definido que exista no más de una mesa de votación por aula. Esa mesa de votación por aula va dentro de nuestro croquis de distribución, va a tener obviamente espacios y el distanciamiento social entre los miembros de mesa, distanciamiento social con los electores que van a ir fluyendo, con los personeros que van a acompañar, y eso necesita obviamente un espacio. Y en esa mesa además vamos a tener en un aula una mesa, y en la siguiente aula no vamos a tener una mesa de sufragio. Vamos a alternar. ¿Eso qué va a permitir? Que tengamos mayores seguridades, que podamos proteger mejor a los ciudadanos, a los miembros de mesa y a los personeros. Y es importante además que nosotros vamos a implementar una lógica que es fundamental y que nos va a ayudar en el flujo de electores en el momento de votar, que es la lógica de la multicabina. ¿Eso qué quiere decir? Generalmente trabajamos con una cabina de votación. Nosotros en esta oportunidad vamos a trabajar con 2 cabinas de votación. ¿Para qué? Para que el ciudadano que llegue pueda emitir su voto, ¿no es verdad?, en una cabina, y después regresa y entre otro a la otra cabina, y así vamos a tener tiempo de desinfectar las cabinas y vamos a poderle dar mayor seguridad y vamos a cuidar mejor la salud, porque tenemos que cuidar la salud. Sin salud no podemos tener la elección, por eso tenemos que cuidar la salud. Sí. En ese sentido, señor Corbeto, ¿esto representará mayor presupuesto? Por supuesto, si usted revisa la experiencia comparada, el presupuesto electoral de los organismos electorales en América Latina supone no menos de un 35% de incremento. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un mayor número de locales. Eso aumenta costos. Porque tenemos que tener un mayor número de personal. Eso aumenta costos. Para que tenga una idea, República Dominicana, con el tercio de electores que los que tiene el Perú, tuvo 100.000 trabajadores para organizar la elección. Nosotros estamos contando con 75.000 porque sabemos que estamos viviendo una depresión económica, entonces estamos siendo muy cautos con ese tema. Pero usted sabe también que tenemos que gastar o invertir, para ser más preciso, en equipos de protección personal para los miembros de mesa, para nuestros trabajadores, ¿no es verdad? Tenemos que incorporar nuevos perfiles para nuevas funciones. Tenemos que programar de tal manera que se pueda tomar la temperatura, que podamos entregar alcohol, que podamos guiar a los ciudadanos adentro del local de votación, a partir obviamente de flujos previamente establecidos, con un lugar para entrar y un lugar diferente para poder salir. Eso implica un mayor número de trabajadores y eso por supuesto implica una inversión mayor. Nosotros hemos pedido no menos de 500 millones de soles, nos han otorgado un poco más de 400, pero estamos absolutamente seguros que pudiendo explicar las novedades, las características propias de este proceso electoral que se tiene que desarrollar de la manera más exitosa porque así el país lo exige. Estamos absolutamente seguros que lograremos sensibilizar al Ministerio de Economía y Finanzas y terminará dándonos el dinero que permita que podamos hacer la mejor elección en el Bicentenario. Señor Piero, ya que estamos hablando de presupuesto, existe una propuesta del Jurado Nacional de Elecciones a través del Código Electoral que viene impulsando ya desde hace varios años atrás del incentivo económico para los miembros de mesa, propuesta que usted
usted también ha anunciado ya anteriormente de 129 soles para estos. ¿Qué tan viable es y de repente de quién sería la voluntad para que realmente se dé este incentivo a los miembros de mesa? ¿Qué es lo que faltaría? En principio, señorita, creo que hay que ser muy claro en decir que la propuesta del Código Electoral, que ha trabajado en diferentes versiones el Jurado Nacional de Elecciones, es de verdad una propuesta integral que el Congreso de la República en algún momento va a tener que asumir, y sería ideal que lo puedan aprobar de manera integral, porque ese código electoral elaborado por el Jurado Nacional de Elecciones nos permitiría un desarrollo fundamental en la historia del derecho electoral y de la organización de los procesos electorales. Yo creo que es fundamental el documento y las propuestas que ha ido además presentando en versiones mejoradas y obviamente modernizadas el Jurado Nacional de Elecciones en los últimos años. Es en esa línea que ya ha planteado el Jurado Nacional de Elecciones que es un deber de la organización electoral poderle dar un bono, un reconocimiento económico a los miembros de mesa. Y en una etapa prepandémica, normal, regular, la propuesta de código del Jurado Nacional de Elecciones propone con muchísima claridad y de verdad de manera muy adecuada de nuestro punto de vista, por supuesto, que se le entregue un bono de 2% a una unidad impositiva tributaria. Pero estábamos en esa lógica prepandémica, en esa lógica de 8 horas de jornada electoral. En este momento estamos hablando de una jornada electoral que va a durar 12 y que el trabajo de los miembros de mesa va a durar aproximadamente entre 15 y 16 horas. Por eso es que nosotros nos hemos atrevido a plantear que en esta oportunidad y de manera excepcional podamos poner un bono de 3% de una UIT y seguramente luego, superado este virus que está acercándonos cada vez más, poder obviamente mantener el 2% planteado ya de la siguiente elección para el futuro por el Jurado Nacional de Elecciones a través de su propuesta de código electoral. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que el sistema electoral en su conjunto está absolutamente de acuerdo con la entrega del bono. Y lo importante es que hemos conversado con la ministra de Justicia, la doctora Ana Neira, que han tenido también la amabilidad, como la doctora Pilar Macetti, de recibirme en su despacho, y estamos trabajando para ver cuál es la salida para poder darle viabilidad al tema. Además, hay que aplaudir también que diferentes bancadas del Congreso de la República han hecho eco de esta propuesta y han presentado proyectos de ley en esa línea. Entonces, y un elemento además que no podemos perder de vista es que por saldos de elecciones anteriores, la OMPE tiene el presupuesto para poder cubrir este incentivo a los miembros de mesa durante cuando menos la primera vuelta. Entonces, no existiría para la primera vuelta un problema económico. Lo que estamos buscando en este momento es cuál es la salida legal. Si se aprueba, claro, obviamente, a nivel parlamentario el tema, no habría problema, pero si no tendríamos, y ya lo venimos conversando, como un plan B, la posibilidad de un decreto de urgencia, un decreto supremo, y estamos absolutamente seguros, luego de la coordinación realizada con la ministra de Justicia, que existe pleno interés de parte del Poder Ejecutivo de poder brindar las ayudas que nosotros estamos... Esperemos que así sea. Bien, señor Corbeto, también para que nos comente, ya han tenido una primera reunión con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, con el Pleno y también con la nueva jefa del RENIEC, para que nos comente a qué acuerdos se han llegado respecto a las próximas elecciones internas de las organizaciones políticas. ¿Ya se tiene una fecha? Quisiera aprovechar el espacio que usted me brinda para agradecer la inmensa generosidad del presidente Ticona y de los magistrados miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que tuvieron a bien permitirnos a la jefa del RENIEC, la doctora Carmen Velarde, y a quien les habla, poder participar ayer en el Pleno ampliado. Es una generosidad que yo agradezco, reconozco en el doctor Ticona y en cada uno de los magistrados componentes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. En la reunión de ayer el doctor Ticona nos permitió poder exponer respecto de las características particulares de estas elecciones internas, que usted sabe que por primera vez los organismos electorales estamos asumiendo el reto de organizarlas, ¿no es verdad? Y plantear, por supuesto, para evaluación del Pleno, una propuesta de cronograma.
Esta propuesta de cronograma fue analizada además con participación de equipos técnicos y esa propuesta de cronograma ha sido ya planteada. Como usted sabe perfectamente, el órgano que tiene la competencia para aprobar el cronograma electoral es el Jurado Nacional de Elecciones, y esta propuesta que nosotros hemos planteado y que tiene un soporte técnico ya expuesto el día de ayer será evaluado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, quien tomará la decisión respecto del cronograma y el momento de su aprobación. Listo, entonces seguramente tendremos el anuncio próximamente. Señor Corbeto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Muchísimas gracias a ustedes, a JN Noticias, muchas gracias por la oportunidad y estamos siempre a disposición de ustedes para poder aprovechar el valioso espacio que ustedes nos brindan para poder comunicar respecto del desarrollo del proceso electoral. A usted, muchas gracias por la apertura. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa, volvemos con más.